Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Auditoría confirma abuso de poder, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, además de alrededor de 370 millones de francos cefas injustificados desde la presidencia del Poder Judicial. El informe final de este órgano de rendición de cuentas ha sido presentado este miércoles al vicepresidente de la República, Su Excelencia Nguema Biamangue, en el Palacio del Pueblo, en Malabo. En él se ha encontrado una mala gestión de las cuentas bancarias y la gobernanza institucional, deficiencias en la gestión económica y financiera, deficiencias igualmente en la gestión de las nóminas salariales y una gestión arbitraria de la caja chica. Todas estas irregularidades bajo la dirección del presidente del Poder Judicial, Francisco Eboué Nguema Micue. Por otro lado, el informe recoge lo nunca visto en el mundo. La Corte Suprema de Justicia, bajo el liderazgo de su presidente, se dedicaba a ejecutar sentencias de los diferentes juzgados del país. Y muchas de esas ejecuciones no fueron liquidadas completamente. De ahí su política de anular las cuentas de los jueces jurisdiccionales y aperturar una cuenta única bajo su control absoluto. Por lo consiguiente, en base a las irregularidades cometidas en esta gestión específica, la Comisión Especial de Investigación ha recomendado, por un lado, que cada órgano jurisdiccional de justicia recupere su actividad y fuerza legal íntegra para manejar sus actividades y que reaperture su cuenta bancaria para su normal funcionamiento. Y por otro, la justificación del resto de gastos que suma más de 300 millones de francos cefas. En relación a Hilario Bayovera Casaña, que se quedó con parte del dinero resultante de una sentencia a favor de los ex empleados de Algoa, se ha recomendado al Ejecutivo remitir el expediente a las instancias competentes para su actuación legal. Y por último, que se devuelva a las cuentas del Tesoro Público los salarios pagados indebidamente durante el periodo investigado, así como emprender acciones legales contra los implicados en caso de incumplimiento. Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. La Corte Suprema de Justicia de la República de Guinea Ecuatorial está inmersa en un presunto caso de corrupción. La auditoría arroja luz sobre algunas irregularidades, mejor dicho, ilegalidades, tales como apropiación indebida y otros tantos. De ahí la pregunta: ¿puede el órgano de justicia del país actuar al margen de las legalidades? Para arrojar luz sobre este particular, el invitado, como lo dijimos hace rato, es el último señor director general de Asuntos Jurídicos en la presidencia del gobierno. Hablamos de don Rubén Darío Oloeneme Bamonde. Señor director, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Mateo. De entrada, para situar el contexto, gustaría saber cuáles son las competencias que la Constitución y las leyes atribuyen a la Corte Suprema de Justicia y cuál es el alcance jurídico de las investigaciones que actualmente se está llevando a cabo. Mateo, en relación a las investigaciones que se está llevando a cabo, no puedo responder a la pregunta porque esa pregunta queda reservada para los auditores. Son los que nos van a arrojar luz en relación a las investigaciones que hayan llevado a cabo. ¿El alcance? De hecho, ellos son los que llevan la investigación. Pero en lo relativo a la competencia de los órganos del Poder Judicial, decirle que todas esas competencias ya vienen reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009. Mateo, permítame decirle que las lenguas antiguas, yo estoy muy seguro que igual eso le causa risa, cuentan que en un momento de la vida los chinos desconfiaron tanto de la justicia que aunque alguien te debiera y te dijera vamos a la justicia, usted que reclamaba su dinero decías que no voy. Mateo,
Los chinos... Lo de causar risa es decir, una cosa, pero lo sorprendente sí que es. Mateo, no es la primera vez que esto ocurre. Los de Guinea no somos los únicos en el mundo. Los chinos ya pasaron por donde estamos ahora, de desconfiar a la justicia estatal por exceso de corrupción. Pero Mateo, no vamos a hablar tanto, o no vamos a centrar la disertación de hoy tanto como hablar en lo relativo al delito de corrupción, que ya viene tipificado en una ley, en la ley número 1/2021 de fecha 10 de mayo sobre la prevención, lucha contra la corrupción de la República de Guinea Ecuatorial. Esto no viene a ser, ¿sí? Bien, entonces está ahí el asunto de lo nunca visto en el mundo. Eso nos ha llamado la atención y gustaría saber lo nunca visto en el mundo. La Corte Suprema de Justicia ejecutando sentencias de los juzgados del país. Esto, Mateo, encaja, se sienta, se entiende. Mateo, le repito que no somos los únicos en el mundo. Guinea no va a tener ningún problema que otro país no haya tenido. Lo único que Guinea tiene que hacer siempre es recurrir a los medios, preguntar qué hicieron los demás para salir de esta lacra. Ya le digo que los chinos ya tuvieron el problema. Sí. De hecho, Mateo, cuando se habla de la justicia estatal, también se habla del arbitraje y se habla de los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Mateo, a veces la gente suele confundir esto. Hay mecanismos heterocompositivos y hay mecanismos autocompositivos. ¿Qué llamamos mecanismos heterocompositivos? Son aquellos mecanismos de resolución de controversias donde un tercero es el que toma la decisión. Y los mecanismos autocompositivos son aquellos donde, a pesar de que pueda intervenir un tercero, nosotros mismos llegamos a la conclusión. Mateo, ¿me entiende? Sí. Tenemos la justicia estatal y tenemos el arbitraje, donde interviene un tercero, quien va a tomar la decisión. Mientras que los mecanismos autocompositivos, aunque intervenga un tercero, como sería la mediación, la conciliación, aunque según el acto uniforme la mediación y la conciliación viene a ser lo mismo ahora, aunque intervenga un tercero, siempre y cuando nosotros mismos tenemos que llegar a la conclusión. Y a veces se suele decir que ahí, exactamente ahí está la justicia, cuando las partes llegan a la conclusión sin que un tercero les fuerce a esta decisión. Bien, hablando, como hemos iniciado, sobre la corrupción del Poder Judicial, pero más bien el objetivo de la disertación de hoy, porque hablar de la corrupción, como les digo, no es novedad. No es novedad hablar de la corrupción. Si hay una ley de corrupción... No es novedad, quiere decir que, bueno, ya tenemos tantos casos... Mateo, no es novedad. Que el de la Corte Suprema de Justicia... Solo pues, viene a sumarse. Viene a sumarse. Mateo, no es novedad. Sin embargo, eso revela la labor y el buen trabajo de la auditoría. Mateo, porque al final están tratando de revelar un poquito todas esas Mateo, ilegalidades. De momento se habla de una supuesta corrupción. Desde luego. Mateo, ya le dije que la ley es un producto. Se lo vengo diciendo. La ley es un producto y los que tienen que consumirlo somos nosotros. Si hay una ley de corrupción, es porque hay corrupción. Desde luego. O ya se sabía, los legisladores sabían que avecinaba esto y entonces adoptaron la ley en 2021. Porque incluso en 2021 la corrupción no estaba a la luz como lo tenemos ahora, porque la corrupción en Guinea Ecuatorial ya viene a ser casi el informativo de todos los días. Hay que puntualizar sobre la corrupción. Entonces, mi objetivo de la disertación de hoy, a pesar de que estamos hablando de la corrupción, se va a centrar en demostrar o estudiar o disertar un poco en lo relativo de cuáles pueden ser las causas para poder hablar de que todo un poder judicial, porque no estamos hablando de solo una persona, estamos hablando que el poder judicial, estamos hablando del poder judicial, que es la madre de todo esto.
¿Qué es lo que lleva a todo esto? Porque estamos hablando, Mateo, hablar de corrupción del Poder Judicial es muy fuerte. Eso viene a sumarse a lo que se viene diciendo, que la administración de justicia del Poder Judicial en nuestro país es la Mateo, pata coja, ¿no? Pata coja, pata rota, sin pata, y ahora la pata ha salido a la luz y ya habla de corrupción. Entonces, Mateo, queremos hablar, o vamos a disertar un poco, ¿dónde nace esta corrupción? ¿Qué puede ser el hito? ¿Qué es lo que? ¿Dónde está el volcán? Pero hay un problema aquí, Mateo. Todos sabemos el problema, pero lo que pasa es que parece que queremos mirar hacia otra parte. ¿Y cuál es ese problema? De eso vamos a hablar hoy. Adelante. Mateo, juzgar es ciencia. Mateo, administrar justicia es ciencia, no es arte. Entonces, cuando la gente confunde los términos, que creen que juzgar, administrar justicia es arte, este es guapo, este es no sé qué, no, eso no funciona así. Es ciencia, y toda ciencia se estudia. ¿Estamos, no? Toda ciencia se estudia. Entonces, vamos a delimitar el tema en hablar, uno, de la independencia judicial, Mateo, y del otro punto vamos a hablar de la formación de los jueces. Respecto al segundo punto, pues me sumo a las palabras del doctor Sergio Esonabeso Tomo, quien muchas veces ha estado resaltando esto aquí, que una de las causas de las cosas que estamos viendo ahora, la aplicación ilegal de ciertas normas, radica en el desconocimiento que se produce a falta de la formación que deben tener los profesionales de justicia en nuestro país. Mateo, vamos a desarrollar el tema hablando primero un poco, por economía de tiempo y por cuestión metodológica, vamos a hablar un poco primero de la independencia judicial. ¿Qué se entiende por independencia judicial? Para rematar en la segunda parte, demostrando la ignorancia de los jueces de Guinea Ecuatorial. Bien, el artículo 89 de la ley fundamental, Mateo, no es otra ley, de la ley fundamental dispone: el poder judicial es independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo. Ejerce las funciones jurisdiccionales del Estado. Mateo, el poder judicial, su misión es controlar al poder ejecutivo. ¿Cómo ejecutas? ¿Cómo administras? Pero resulta ser que el que tiene que controlar ahora es el ladrón. ¿Te das cuenta que las cosas están al revés? El poder judicial es el que controla, juzga y hace ejecutar lo juzgado. Y ahora la cosa está como al revés. ¿Qué entendemos por independencia judicial? Mateo, ¿qué se entiende? Porque independencia judicial, y está la madre de los problemas. Mateo, hay independencia judicial formal e independencia judicial material. Vamos a hablar primero de la independencia judicial formal. Formalmente se dice que el juez es independiente. ¿Qué significa que el juez es independiente? El juez es independiente porque nadie, absolutamente nadie, instruye a un juez. Nadie absolutamente instruye a un magistrado. Los juzgados son independientes de las audiencias. Los órganos jurisdiccionales son, es que la gente confunden y no interpretan el alcance del artículo 89 de la ley fundamental. Cuando el artículo 89 de la ley fundamental dice que el poder judicial es independiente, aquí hay dos independencias. No solo es independiente frente al poder legislativo y al poder ejecutivo, también son independientes frente a ellos mismos. El juez es independiente del magistrado. El magistrado de la audiencia es independiente del presidente de la audiencia. No es una empresa donde el presidente de la corte es el director general o el presidente. No, el presidente del consejo de administración no. En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, todos los jueces son independientes. Por eso cuando se dicta una sentencia en la audiencia, donde están como órgano colegiado, uno puede emitir un voto particular, porque no estoy obligado a adherirme a lo que ustedes dicen. El único jefe del juez aquí es la ley. No hay otro juez. Por eso, el artículo 93 de esta misma ley, Mateo, ¿qué dispone?
los jueces y magistrados no son sometidos más que a las disposiciones de la ley en el ejercicio de sus funciones. Es que cuando el artículo 93 dice que los jueces y magistrados no son sometidos más que a las disposiciones de la ley en el ejercicio de sus funciones, ¿qué quiere decir? Que el juez es independiente. Solo y únicamente aplica la ley. Ninguno puede instruir a un juez. A partir de ahí ya no es independiente, ya no es imparcial, ya no es neutral. Estamos hablando de formal, independencia formal. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la ley. Hay que interpretar la ley. Esa es la gravedad del asunto. Gravedad del asunto, como para ilustrar que en algún momento los jueces, el término desconocer sería gravísimo, pero los jueces no consideran este hecho de que efectivamente son independientes y en ocasiones se dejan llevar, es una pregunta, ¿no? Se dejan llevar por las influencias, en ese caso la influencia de la Corte Suprema de Justicia, que llega hasta el extremo de ejecutar algunas sentencias. Mateo, si el juez en algún momento considerase que él es independiente, ¿cedería o aceptaría que el juez en algún momento, en ese caso el presidente de la Corte Suprema, podría ejecutar las sentencias o la Corte Suprema? Para responder a la pregunta que acaba de formular, vamos a hablar de la independencia material. Mateo, no solo basta que te digan que usted es independiente, usted mismo tiene que decir que soy independiente. La ley lo dice, es que los jueces saben que son independientes. Mateo, la independencia es algo psicológico. No es algo que alguien sí te lo dice. Es algo psicológico, no solo el Poder Judicial. Cualquier persona del mundo. Mateo, en un programa, me acuerdo, hablamos de, no sé si llamarlo chiste, de una anécdota, cuando le dije que un policía había detenido a un señor y le dijo que usted va a dormir en la cárcel. Y la persona le dijo, jamás, nadie me puede hacer dormir en la cárcel. Y él dijo, bueno, vamos a verlo hoy. Entonces el señor pasó la noche en la cárcel. El día siguiente, el policía le dice, ¿no dirías que dormirías en la cárcel? Y él le dijo, yo no he dormido. He pasado noche en la cárcel, pero yo no he dormido. ¿Te das cuenta, no? Sí. Yo no he dormido en la cárcel. Sí. He pasado noche. Usted me dijo que yo dormiré en la cárcel, Sí. pero yo no he dormido. Aquí estoy. Son términos totalmente distintos. ¿Te das cuenta, no? Sí. Es una anécdota simplemente, pero hacerle entender que la independencia de los jueces no basta con que sea formal, que esté escrito en un documento. Eso es formalidad. Debe estar escrito en un lugar para que el juez diga que soy independiente. Pero no basta. También debe ser material. Es que la persona física debe decir que yo soy independiente. Es que cuando el presidente de la Corte unifica o crea una cuenta única, es que algún juez se ha sentido independiente en decir que no, mi juzgado está bajo mi responsabilidad y he jurado ante Dios, ante mi honor, responder. Entonces yo no puedo, es que allí debía haber nacido el problema. Gracias por hablar de ese punto. Y de ahí surge la pregunta. ¿No se consideraría desacato a la autoridad cuando en algún momento el presidente de la Corte diga a un juez, señor mío, hay que unificar las cuentas o hay que cambiar, y el juez en ese caso dijera, yo soy independiente por lo que no acepto esto? ¿Cómo se interpretaría esto? A eso surge también la situación esta de las influencias. El presidente de la Corte Suprema, claro está, que es el jefe y en algún momento puede influir en las decisiones que tomen en ese caso los jueces y magistrados. Mateo, el Poder Judicial está dividido en dos partes. Cuando se toman decisiones dentro de sus competencias jurisdiccionales, hay tres decisiones. Se llaman autos, se llaman providencias y se llaman sentencias. No hay otro. Cuando ya se toman otras decisiones que no tienen nada que ver con el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se llaman acuerdos. ¿Acuerdos? Sí.
que no tiene nada que ver. Sí. Si no tiene nada que ver, ya es ilegal. No, digo... ¿Sería legal? Los no, acuerdos... No, la ley lo reconoce. Espera que le explique. Adelante. Vamos a ver, estamos en un órgano colegiado y estamos tomando una decisión que vamos a hacer una gira. Eso no tiene nada que ver con juzgar. Entonces es un acuerdo, digamos un acuerdo, cuando vamos a subir o cuando vamos a ir a Bata. Estamos en Mongomo, tenemos que hacerlo uno que no tenga nada que ver, porque al fin y al cabo es una administración. Ya. Es una administración que tienen otras cosas también que hacen que no tengan directamente influencia sobre la materia jurisdiccional. Cuando toman ese tipo de decisiones, van a hacer un curso, van a hacer una formación, eso es otra cosa. Pero cuando se trata de juzgar, solo existen 3 pronunciamientos: auto, providencia y sentencia. Y con base al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya dispone que cualquier procedimiento que viole lo establecido por ley es nulo. Entonces la pregunta es, ¿qué instrumento, qué pronunciamiento hizo el presidente de la Corte para que todos los jueces, porque aquí no solo es el presidente de la Corte Suprema, todos. Al someterse, todos, ¿sí? En el proceso de investigación, porque estamos hablando de la independencia del órgano del Poder Judicial, sí, Mateo. Sí. Cuando el presidente de la Corte toma una decisión que afecta al ejercicio de tus funciones como juez, entonces el artículo 3, para eso se puso el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para anular, para decir que esto no se puede hacer. Mateo, debía haber sonado el ruido que los jueces se oponen a decir que esto no se puede hacer por ley, porque la ley no lo reconoce. Pero ninguno lo hizo. Por lo que todos ahora están en el mismo barco. No se trata de por intimidación, se trata de otra cosa que vamos a hablar en la segunda parte, que es la ignorancia. Se trata de la ignorancia. Mateo. Tampoco es, como ha dicho, la influencia no tiene nada que ver. Mateo, cuando usted sabe... El amiguismo no tiene nada que ver. El compañerismo no tiene nada que ver. Mateo, los jueces tienen responsabilidad penal. Es que amiguismo, vamos a hacer amiguismo cuando sé que puedo acabar en la cárcel. Este es el problema. Vamos a hacer de amiguismo y todo lo demás cuando sé que puedo acabar en la cárcel. Hay una ley de corrupción. Y esa ley persigue a todo el mundo, sin excepción. Ahora, si se tuviera que perseguirles, ¿qué van a decir? Es que porque... ¿Quién va a decir que... ¿Qué vas a alegar? ¿Que yo tenía miedo? Entonces, ahora mismo está revelando el último señor director general de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Gobierno que no es solamente el asunto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, más bien todos los magistrados y jueces que en algún momento han otorgado, han permitido... El que calla, otorga. ¿Quiénes ingresaban el dinero en la cuenta? Los jueces. No era el presidente de la Corte. Eran los jueces. Muy bien, bajo instrucción. Mateo, estamos hablando que en el proceso jurisdiccional solo hay 3. Entonces, no me dirán que el presidente de la Corte dictó un auto, o dictó una providencia, o dictó una sentencia. No. Entonces, lo primero que tenían que decirle que, mira, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional estamos sujetos a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Fundamental. ¿Qué ley regula lo que usted está diciendo? ¿Qué ley? Ese escrito no puede tener un fundamento legal. ¿Qué ley? ¿Y con base a qué ley, Mateo? De hecho, en la segunda parte hablamos... Eso debería ser el pronunciamiento de los jueces en ese caso. Mateo, este es el problema. De hecho, le estoy hablando de la independencia. Mateo, cuando se dice que un juez es independiente, es que si es un juez de un juzgado, todo lo relativo a ese juzgado es bajo su responsabilidad, todo lo relativo al ejercicio de la potestad jurisdiccional. Es él. No se trata de cambiar sillas. No, eso no es responsabilidad de un juez. Si la silla está mal, si está rota, si no hay luz, no es su problema. El problema del juez es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, dentro de juzgar está
lo que estamos hablando, lo de un dinero que sea aplicado a una empresa, condenar a una empresa. Mateo, cuando se condena a una empresa y la empresa paga, eso no está dentro del ejercicio de la potestad jurisdiccional. ¿Y cómo es que ese dinero, que sea otro que no es de mi juzgado, no participó en el juicio, que quien me diga, vete a guardar ese dinero en tal cuenta? Mateo, el presidente de la Corte es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia solo conoce de los asuntos que le llegan en el ejercicio jurisdiccional mediante recursos. No le llega de otra manera. Generalmente todos los casos acaban en la primera instancia, a no ser que una de las partes recurra. Entonces, así esto llega ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, una cosa, ¿cómo es posible que yo estoy juzgando en primera instancia, condeno a una empresa en primera instancia, y alguien que no ha participado en el ejercicio de esta potestad jurisdiccional diga que no guarda ese dinero, vete a guardarlo en la cuenta? No, ¿qué cuenta? El juzgado tiene su cuenta. Entonces, todo el ejercicio de la potestad jurisdiccional hay una contabilidad. Mateo, por eso le digo que el problema es la independencia. Los jueces no reconocen su propia independencia. Solo hablan de independencia cuando el otro poder les quiere decir algo. Dicen, somos independientes. No es eso. El juzgado de primera instancia es independiente de la audiencia. Es independencia al juzgado de primera instancia número 2, instancia número 3. Cada juez es independiente. Si algo va mal en su juzgado, él responde. Solo él. Los magistrados de una audiencia son independientes entre sí. Nadie obliga a nadie a hacer nada. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad civil y penal. Entonces, donde hay responsabilidad civil y penal, ¿cómo uno puede decir que no me obligaron? Vamos a comentar un poquito ahora sobre este punto que ya habló el último señor director general de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Gobierno, y conviene desarrollarlo un poquito. ¿Cuál es la base legal del presidente de la Corte Suprema de Justicia de actuar de esta manera? Hemos dicho hace rato, lo que hemos escuchado en el reportaje, lo nunca visto en el mundo. Mateo, Entonces, según lo que hemos escuchado en el reportaje. Entonces, nosotros nos quedamos ahora en el marco legal. ¿Cuáles son las facultades del presidente de la Corte Suprema de Justicia como para actuar de esta manera? Es lo que hay que tratar. Las facultades vienen en la ley. La ley le faculta hacer esto. Digo que todas las facultades de los órganos jurisdiccionales vienen en la ley. Sí. De hecho, en la segunda parte estamos hablando de la ignorancia. Mateo. Ignorancia de... Mateo, los jueces, cuando comencé la disertación le dije que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, administrar justicia es ciencia, no es arte. Cuando entendemos que administrar justicia es arte, cualquiera va a ser juez. ¿Por qué? Porque pensamos que va a ir mejorando. Va a ir mejorando. Va a ir mejorando. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Hoy juega bien, mañana juega mal. Pero eso no es así. La administración de justicia es ciencia y la ciencia se estudia. No se trata de que hoy ya eres juez, mañana no. Mateo, se aprende cómo se juzga. Entonces, este es el problema que venimos diciendo. Ahora es como vas al hospital, te diagnostican una enfermedad y tú dices, pero si me siento bien. Este es el problema. Ahora, cuando hemos venido hablando de que el Poder Judicial tiene el problema de formación, el problema de formación. El Poder Judicial decía, si me siento bien. Ahora aquí está el problema. Ya no solo son simples síntomas, ya hay manifestaciones de consecuencia de la ignorancia de los jueces. Aquí están las consecuencias. Porque si los jueces fueran estar bien formados, Mateo, esto no puede ocurrir en España. Vamos a entrar ahora en la segunda parte, que es, hemos dicho que es la ignorancia, ¿no? Mateo. Vamos a hablar de ello. 333092260, el programa está totalmente en directo. Si usted quiere participar, como siempre, marque ese número 333092260 o su mensaje al 555-275722. Mateo, ¿cree usted que el presidente de la Corte Suprema de España puede decir a los jueces de España que ingresar todo el dinero? Esto le puede entrar aunque tuviera cinturón negro en Kung Fu.
No lo haría. ¿Cuál es la comparación con lo de Kung Fu? ¿A qué viene eso de Kung Fu ahora? Igual sea que el presidente de la Corte de Guinea tenga cinturón negro en Kung Fu. Y los demás le tendrían miedo Y le porque tendría al final- miedo porque por legalidad no es. Hay que investigar cómo ha llegado que todos le respeten, porque por principio de legalidad no es. Y mi única conclusión a que llego es por ignorancia. Porque si los jueces estuvieran bien formados, de todos, desde el presidente hasta... Mateo, todos los que han estado ingresando dinero en la cuenta que ha dicho el presidente de la Corte que ingresen, lo han hecho por ignorancia. Mateo, la ignorancia es peor. Mateo, cuando uno es ignorante, no hay nada que hacer. Es ignorante. Y los jueces de Guinea, este es el problema. Por eso cada vez se habla de que se les forme. Le he dado ejemplo de, no, España está lejos, Gabón, Camerún. El presidente de la Corte de Camerún no le puede, esto no le cruza, aunque estuviera borracho. Aunque venga a decir que Dios me ha dicho. Aunque lo diga que Dios sí le ha dicho, ha tenido una revelación que le dirán, Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. Pues aquí aplicamos la ley. La ley no lo dice. ¿Pero por qué los de Guinea lo han hecho? Es lo que vamos a Violando la ley. Sí. Es por ignorancia. Por eso en esta parte, en la segunda parte, Mateo, hay que hablar de la formación de los jueces. Aquí, para salir, estamos empezando. Si dice formación de los jueces, podemos también hablar de nombramiento y designación de los jueces. Mateo, bueno, la formación podría Mateo, llevarnos Mateo, a la carrera. Mateo, sí, quitando esto, hay un problema. Cuando se habla del nombramiento de los jueces, la gente suele decir cosas. No, y cuando se les nombra y que el que les nombra es responsable, yo siempre les repito, el artículo 50.3 de la ley fundamental ya dispone, Mateo, vamos a leerlo, no está lejos. ¿Qué dice el artículo 50.3 para responder a aquellos que suelen querer desviar la atención o llevar el problema a un extremo donde no está la solución? No, y cuando el presidente les nombra, y cuando el presidente lo nombra, es que el presidente puede conocer cuántos jueces hay en Guinea, más de 100. Es que el presidente los nombra porque los conoce a todos, son sus familiares. El artículo 50.3 dispone: de los actos del presidente de la República, jefe de Estado y del gobierno, serán responsables quienes los refrenden. Ahora hay que preguntar quiénes llevan esas propuestas al jefe. Y no el jefe. Aquí está la ley fundamental. Dispone: de los actos del presidente de la República, jefe de Estado y del gobierno, serán responsables quienes los refrenden, los que llevan esto. ¿Qué es eso? Nombramiento de los jueces. La propuesta. La propuesta. Ok, firma. ¿Qué es eso? Nombramiento de los ministros. Ok. Entonces, cuando la cosa ya sale mal, dice, no, ¿por qué firmó? Dice, ¿por qué firmó? En vez de preguntar, ¿quién le llevó eso que lo firme? ¿Te das cuenta, no? Entonces, si no queremos hacer un diagnóstico del problema, mejor dejarlo pasar. Porque el diagnóstico del problema aquí es ¿por qué no se forman los jueces de Guinea para salir de ese problema? ¿Esta formación partiría de dónde? ¿De la Corte Suprema o del Ministerio? El Ministerio de Justicia. La responsabilidad de formar jueces del Ministro de Justicia. Ese ministerio es su misión, formar a los jueces. Por eso tienen un instituto de práctica judicial que no sabemos si funciona. Ese instituto está para eso. Tiene subvención del Estado. Deberían preguntarles ese dinero cada año ¿dónde va? No solo perseguir al presidente de la Corte. Preguntarle si haría auditoría también. Mateo, la auditoría debe llegar ahí. Porque si esos jueces no tienen formación y se financia todos los años al Instituto de Práctica Judicial, ¿dónde está el dinero? La auditoría debe llegar hasta el colegio. Al colegio. Porque cuando ya descubrimos uno de los problemas que es la falta de formación hablamos de los jueces, colegio, hablamos de Instituto de Práctica Judicial. El colegio de abogados tendrá lo suyo. Estamos hablando del Instituto de Práctica Judicial. Justamente, la auditoría tiene que llegar ahí. Mateo, a la auditoría ahora ya no es si lo que ha hecho el presidente, no, esto es aparte. Hablamos ahora de la formación de los jueces. ¿Por qué los jueces de Guinea no están formados? ¿Por qué? Mateo, yo siempre he dado una analogía.
Suponte que el problema que tiene el Poder Judicial lo tuvieran los médicos del hospital. Que ya le conté una anécdota sobre un señor que impartía clases en la UNGE. Y mientras impartía clases de matemáticas, tenía un estudiante ahí torpe. Igual podría ser genio en otras cosas. Pero ¿qué pasa? Un día, ya ha pasado mucho tiempo. Un día ha pasado 5, 7, 10 años. Y bueno, se va al hospital con su hija. Y se encuentra con el estudiante. Le saluda, buenas, profe, sí, buenas. Y se sienta esperando al doctor, al médico. Pasa un rato, el estudiante fuera y dice, profe, ¿a quién esperas? Dice, estoy esperando al doctor. Dice, yo soy el doctor. Digo, ¿usted? Le mira. ¿Usted, doctor? Le digo a su hija, vamos a casa a morir. Pero porque aquí sí que no vas a morir. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál es la relación con lo que está? Le quiero hacer entender que cuando se habla del hospital es fácil decir que los médicos matan. Dice a su hija que vaya a la casa a morir. Pero es otra forma de matar cuando los jueces toman decisiones por tomar. La prueba es la cárcel pública, Mateo. Que hemos escuchado en el último reportaje, que no hemos traído aquí, que durante la reunión del Consejo Superior de Poder Judicial, se ha hablado de en algún momento hacer a que los jueces puedan experimentar Mateo, lo de la cárcel. No puede ser una solución. No puede ser una solución que los jueces vayan a pasar 3 semanas en la cárcel. La solución es que les formen. Es que al médico para que la gente no le muera tiene que pasar una noche en los depósitos de cadáveres para que sepa. Precisamente, no puede ser. Gracias por traer a colación esta analogía. Lo que hay que tratar de comprender aquí es, ¿esta propuesta o esta idea está fundamentada legalmente en algún lugar? Porque, ¿O es simplemente Mateo, la ley lo recoge? ¿En qué parte del mundo se recoge? Sí, ¿en qué parte del mundo la ley recoge? Es una propuesta que ha dado. Bueno, cuando es una propuesta, pues hay que inspirarse de los demás, es lo que hemos dicho hace rato. Mateo. ¿En qué país del mundo se está comprobando que deberían los jueces en algún momento sufrir algo de cárcel, aquí 3 semanas, para experimentar lo que sufren los demás ahí, y así en consecuencia actuarían? Por eso le hago la analogía, como decir que los médicos pasen una noche en los depósitos para que traten bien a la gente. ¿A qué médico? ¿Qué tiene que ver que un médico pase una noche en un depósito de cadáveres para que tú tuvieras más? Tío, el que está formado, está formado. El que no está formado, no está formado. Y la falta de formación se puede interpretar como alguien está actuando de mala fe. No es que actúe de mala fe, no sabe lo que hace. Es que lo de los médicos suele ser muy fácil decir que los médicos no están formados y tal. Pero lo del Poder Judicial es lo mismo, Mateo. Después de la vida está la libertad. Desde luego, claro. Está la libertad. Ahora estamos hablando de dinero, es una parte. Pero el problema más gordo aquí no es el dinero, es que la gente está en la cárcel de una forma irregular. Si se tuviera que hacer una auditoría jurídica de cuánta gente está en la cárcel ilegalmente, sin haber respetado el procedimiento establecido por ley, es otra historia. Y todo eso siempre desembocamos en la ignorancia de los jueces. Ignorancia. Si no se forman los jueces de Guinea, no solo vamos a hablar de dinero, o sea, vamos a llegar a otros extremos. Ya al comenzar le dije que los chinos, en un momento de la vida, desconfiaron de la justicia estatal, que ya nadie quería, hasta los que, el que te debía, te dice, vamos a la justicia, tú dices, yo no voy. Si tú no me puedes pagar ese dinero de otra manera, yo no voy a perder mi tiempo con esta gente. Entonces, estamos yendo a ese extremo. Antes, las cárceles están llenas. Ahora ya hablamos de dinero. Mañana hablaremos de qué. Y el problema está ahí. Formación. Formar a los jueces de Guinea. Si no se forman los jueces de Guinea, aquí no va a haber otra salida. La salida será esta, siempre desgracias. Y esta formación, le hemos dicho hace rato, pasa por el Ministerio de Justicia. Sí, por el Ministerio de Práctica Judicial. El Ministerio de Justicia es el que lleva el brazo de formar a los jueces. Mientras que no haya formación, el juez, ¿cómo sabrá que es independiente? Esto se le debe enseñar esto. Mateo, licenciatura es un título académico. Ser juez es un título profesional.
Abogado es un título profesional. Fiscal es un título profesional. No se sale fiscal en la universidad. No de Guinea, de ninguna parte. De ninguna parte del mundo se dice, estoy en la universidad estudiando ser fiscal. ¿Cómo se estudia fiscal en una universidad? Es un título profesional. Juez es un título profesional. Y ese título se adquiere mediante una formación, un proceso de formación, claro. Por eso, entonces, ¿por qué los médicos sí tienen que formarse y nuestros jueces no hace falta? Entonces, no entendemos que la justicia, administrar justicia es ciencia. Entendemos que es arte. Por eso no hace falta que se les forme, porque es arte. La divina providencia les irá modelando, pero no es así. Cuando uno no ha estudiado algo, no se puede decir que va a tener experiencia. ¿Experiencia en qué? Es que uno puede tener experiencia de lo que no ha estudiado. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar en la NASA que yo tenga experiencia de lo que yo no he estudiado? Que me dejen en Cegesa y verán la experiencia que van a tener esos días de cortes de luz. ¿Por qué desconoces? Porque voy a ir tocando botones y lo que va a acabar ahí son cortes de luz y dirá ya va teniendo experiencia. ¿Te das cuenta, no? Radio Nacional de Guinea Ecuatorial y Malawi, el programa es Reflexiones Jurídicas. Hoy estamos hablando del presunto caso de corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Hemos abordado distintos puntos y nos restan prácticamente 5 minutos. Señor director, ha sido un placer tenerle. Y vamos ya a tratar de comprender un poquito lo del fondo. Cuando hablamos del proceso de formación, en pocas palabras, exactamente, ¿qué sería? Vamos a recibir a este oyente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, señor. Por favor, ¿usted se llama? José Luis. Señor José Luis, como siempre es un placer. Por favor, adelante con su pregunta. Bueno, no tengo ni una pregunta con esa actividad. Solamente quería felicitar a este señor que está hablando ahí. Habla con mucha coherencia. Él está hablando de arrancar la corrupción desde la raíz. Porque si hay gente formada, esta corruptela no va a existir. Esto es una realidad. De coger a mi hijo y ponerle enfrente de un hospital, no tiene la formación del director de un hospital, hombres, ahí estoy creando un río revuelto. Desde loco. La realidad, lo único que quiero es felicitarle. Le estoy escuchando desde mi auto y estoy orgulloso de tal como me gustaría conocerle en persona. Muchísimas gracias, señor José Luis. Muchísimas gracias. Lo que sea que él beba Fanta, agua, Maú, lo que sea, yo le voy a invitar porque estoy escuchándole y habla con una persona con mucho conocimiento. Muy bien. Muchísimas gracias, señor José Luis, por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias a ustedes. Por reflexionar con nosotros en este programa Reflexiones Jurídicas. Ya vamos saliendo, restan 3 minutos. El señor José Luis le felicita a usted por hablar con tanta claridad de todo el problema, todo el meollo que ahora mismo se está viviendo en la Corte Suprema de Justicia y aterriza en lo mismo, la formación. Hay que formar a los jueces. Entonces, aquí hablamos de formación, jueces de carrera. Mateo, estamos hablando, un placer a José Luis. Hablamos de jueces de carrera. Formación. Mateo, si no se forma, hoy se va a hablar de 500, mañana será 1000 y no sabemos de qué se va a hablar pasado mañana. Se viene hablando de que las cárceles están llenas. Ahora ya no es que las cárceles están llenas, ya se habla de dinero. Y todo eso es problema de formación, Mateo. Vamos a cerrar la disertación de hoy solicitando a los órganos competentes tomar cartas al asunto en lo relativo a la formación. Mateo, formación. Es como, le voy a dar una última anécdota. Cuando el niño comete un error, el fin último no es que le maltrates. Enséñale que esto no se hace. Pero si no le enseñas, lo estará cometiendo 40,000 veces y tú estarás pegándole y al final le vas a lastimar. ¿Qué quiero decir con esto? Si no se forman los jueces, van a seguir haciendo lo mismo. Por ignorancia. Y no tanto por mala fe. La gente suele creer que es mala fe. No es mala fe. El que no sabe no actúa por mala fe. Si es un ciego. Es que un ciego, se puede decir que un ciego anda con mala fe si no ve. Desde luego, claro. Es que los jueces de Guinea son ciegos. Ciegos legales. Entonces no es mala fe. No saben.
Entonces había que formarles. Bien, vamos cerrando respecto al asunto de independencia. Es importante que los jueces consideren que son... Mateo, no lo pueden saber si no les forman. Formación. Pues de entrada debe reconocer que la ley les hace entender que ellos son independientes dentro del Mateo, margen... si le dicen ahora que usted es militar, usted lo cree. ¿Usted es militar? No basta que lo creas solo. Es que te tienen que formar, que te digan, estas son las pautas de independencia. Eso es lo que tiene que hacer el juez, todo lo que hace el juez, todo no lo hace el juez. La ley dice eso, la ley dice eso. Entonces, todo ese entrenamiento es lo que te da independencia. Que usted sepa que el presidente de la corte dice esto, usted le dice esto no es así, eso es así, esto es así, esto es así. Entonces, mira, le voy a dar una última anécdota. Cuando usted mismo en su casa, su mujer, sus hijos, están formados, hay cosas que usted no puede hacer. Desde luego. El niño dice, papá no. Papá no. Papá no, eso no es verdad. ¿Te das cuenta, no? Sí, sí. Antes les engañabas porque eran pequeños, Sí. chiquitos. Ahora ya son un poco mayores, grandecitos. sí, y te dicen, papá no. Papá, eso no va, eso ¿Te no das va. cuenta, no? Este es el Entonces, problema. esto de papá no va, gracias por una vez más por traer eso a colación, eso de papá no va. En nuestra administración, ya sea de justicia o en la administración civil, en algún momento hay cosas que hay que entender. Nosotros entendemos que hacer tipo de cosas lamentablemente puede resultar en desacato. Yo lo dije hace rato, en desacato a la autoridad. El jefe ha dicho tal y usted dice no, la ley no lo permite. Esto podría influir un poquito en las actuaciones. ¿Quién es el jefe del juez? El presidente de la corte no es jefe de un juez. No. El presidente de la corte es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Le digo que hay que separar la administración ordinaria de la administración de justicia. Es presidente del Consejo Superior del Poder Judicial. Vicepresidente del Consejo del Poder Judicial. Sí. Eso es aparte. Y otra cosa muy distinta que es presidente de la Corte. Presidente de la Corte es un órgano. Le voy a dar un ejemplo, como ustedes, la parte administrativa. Para cerrar. El primer ministro encargado de la coordinación administrativa tiene atribuidas sus competencias. Es que el primer ministro puede ir a tomar decisiones en el Ministerio de Justicia. No. Entonces, el ministro de Justicia le va a decir que aquí el ministro soy yo. ¿Te das cuenta? Sí. Lo mismo, el primer ministro, por más primer ministro que sea, no puede decir que él sí ya dirige el Ministerio del Interior. El ministro del Interior le va a decir que no. Yo soy el ministro del Interior. Sí. Lo mismo pasa con los juzgados, que tienen también una ley orgánica. El Poder Ejecutivo tiene la ley de régimen jurídico de la Administración General del Estado. Y el Poder Judicial tiene la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué los jueces no ejercitan las competencias atribuidas en esta ley orgánica del Poder Judicial? Decir al presidente de la Corte que usted solo es presidente de la Corte. En el órgano jurisdiccional usted es presidente de la Corte, no es presidente de otra cosa. El presidente de la Corte no manda a nadie en el órgano jurisdiccional, es presidente de la Corte. Espera cuando los recursos lleguen a la Corte, usted tomará la decisión que quiera ahí con su magistrado. Yo le escucho hablar al señor director general y yo digo, ojalá fuese así, que nosotros entendiésemos que, bueno, cuando hablamos de desacato a la autoridad, en algún momento la gente llegaría a interpretar, o mejor dicho, a sacar malas conclusiones que no resultan en beneficio a las actividades que se estén realizando. En ese caso, lo ha dicho el señor director general, el juez es independiente. La autoridad es la ley, porque cada órgano está sujeto a la ley orgánica. La ley orgánica dice, ese señor tiene esas atribuciones, este órgano tiene estas, este órgano tiene estas. Ahora, ¿con qué atribuciones el presidente de un órgano que no es el tuyo? La Corte Suprema es un órgano del Poder Judicial. ¿Cómo un órgano distinto va a decir otro órgano viola la ley y él lo viola? Entonces todo está en el paquete. ¿Te das cuenta, no? El que dice, el que pide y el que también ejecuta. Señor director, muchísimas gracias. Gracias, Mateo. Ha sido un placer tener en el programa. Hemos arrojado luz sobre ese particular, teniendo en cuenta que la investigación prosigue y nosotros creemos que en los próximos capítulos podemos ya ir avanzando un poquito conforme mejor dicho avance la investigación. Gracias, Mateo. Cerrando, siempre vamos a cerrar diciendo formación a los jueces. Sin la formación vamos a repetir lo mismo. Desde luego. Gracias por estar con nosotros.
Estimada audiencia, así llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Reflexiones Jurídicas vuelve el próximo sábado a partir de las 13 horas. Por ahora pueden tener la difusión de este programa, de este capítulo, esta noche a las 24 horas, 00 en punto, y mañana a la misma hora. Entonces, en nuestra plataforma de YouTube, Reflexiones Jurídicas, simplemente es entrar en YouTube, poner Reflexiones Jurídicas y va a ver todos los capítulos, y claro, el capítulo que acaban de escuchar. Gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Hasta el próximo capítulo.